Buenas noches, estimado público en general. Le damos la bienvenida a este canal de Realidad Ciencias. Quien les habla nuevamente es el señor Gustavo Altamisa. En este canal es un espacio donde hablaremos de la realidad de nuestro país, qué sucede en nuestro país realmente en la parte de educación, y también hablaremos el tema de ciencia. Necesitamos ciencia para que nuestro país se desarrolle. En este sentido, tenemos nuevamente al invitado, al profesor licenciado Walter Pérez Terrell, quien es candidato por la lista número 1 por la región Loreto del Partido Democracia Directa. Buenas noches, profesor Walter Pérez Terrell. Buenas noches, mi estimado Gustavo Altamisa. Muy agradecido por esta charla con algunos docentes jóvenes y otros que han pasado por muchas batallas. Será grato conversar con ellos. Bien, le damos la bienvenida a nuestros invitados que se encuentran acá presentes. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante a nivel mundial. Hoy, 24 de enero, se celebra el Día Internacional de la Educación. En este caso, es una celebración que tiene un papel muy importante en la educación y el desempeño por la paz y el desarrollo. Para que un país se desarrolle, necesita una educación de calidad, inclusiva, equitativa para todos y de oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. En nuestra historia, el gran mariscal Ramón Castilla Marquesado fue un presidente que combatió el analfabetismo de nuestro país. Él fue el que construyó colegios para combatir el analfabetismo, pues es considerado como el primer presidente progresista e innovador de la República Peruana. Entonces, hoy día hablaremos de lo que es la educación de nuestro país. Profesor Walter Pérez Terrell, ¿qué podemos comentar sobre la educación de nuestro país? Bueno, yo quisiera empezar. El tema de la educación en el Perú es bastante nuevo. Como usted ha señalado, profesor Altamisa, la ley que da el presidente Ramón Castilla es más aproximadamente 1850, porque él gobernó 12 años. Yo también escuché esto de otro docente, que el presidente Ramón Castilla pide hacer un censo en el Perú y luego pidió resultados. Y cuenta este profesor de que cuando a Ramón Castilla le dicen que el 97% de la población en 1850 eran analfabetos. ¿Por qué? Primero que todos los gobiernos anteriores pasaron en guerras. Nadie estudiaba, pues. Segundo, había un abandono en la educación en la colonia. Estamos hablando de un atraso a partir de que los españoles llegan al Perú, más o menos 350 años que el hombre peruano no ha ido al colegio. La escuela, quiero decir, no, es un nivel más bajo, la escuela, a leer y escribir. Entonces, cuando los primeros peruanos iban a la escuela pública, en Europa, Albert Einstein estaba yendo pues a la escuela alemana. O sea, ellos tienen una gran tradición, ¿no? Porque si tú le preguntas, oye, tu papá de Albert Einstein, el abuelito, va a llegar a la edad de Newton, 1670, ¿no? Cuando escribe las leyes de la mecánica. O sea, el tema de educación, estimado Gustavo, es reciente. Mis abuelos, materno y paterno, nacieron en 1912 en Tarma. Y en la comunidad que ellos nacen no había escuela. Y para ir a la escuela había que caminar
5 o 10 kilómetros. Entonces, optaban por no ir al colegio, o a la escuela, quiero decir, ¿no? Y además, también había todavía ese machismo que solamente los varones estudiaban. Tal es así que mis abuelos eran analfabetos. Entonces, mis tíos alcanzaron la primaria, algunos la secundaria y dos de ellos la universidad. Y estudiaron en la universidad en el centro minero en Cerro de Pasco. Pero ya hombres, ellos mismos se han educado. Y de ellos vengo yo, o sea, la tercera generación. Yo soy el primero de haber ingresado a San Marcos y a la UNI. Entonces, es recién. Solamente conozco a un amigo, que lo conocí en Sencico, sanmarquino, igual que yo, me dijo Walter, yo soy tercera generación de sanmarquinos. Yo soy doctor en geografía. Y el papá era médico sanmarquino, doctor. El abuelo era abogado, doctor. Yo no he encontrado dentro de mis amigos una carrera más larga. Es el único caso que yo conozco. Las personas que venimos de las provincias, que es mi caso, yo estudié en una escuela en la comunidad campesina como maestra unidocente. La maestra llegaba a la escuela y decía, a ver, los de primer grado, en esta mesita eran 3, 4. Segundo grado, otra mesita. Tercer grado, otra mesita. En total éramos 12 alumnos más o menos. Y yo digo, ¿cómo habrá enseñado esa maestra? Hasta que mi padre muere en un accidente y mi abuelo me educa. Pero mi abuelo justo se jubilaba. Y en los años 70, para buscar progreso, se venían a Lima. Y yo logro terminar el quinto de primaria, porque no había sexto en ese tiempo, el quinto de primaria en un colegio experimental de La Cantuta. Era un colegio, como su nombre dice, hacían cosas nuevas, experimentando con los alumnos, y tuve la suerte de estudiar con los libros de geografía, el cuaderno de trabajo de don Augusto Benavides Estrada. Yo tenía ese entonces 11 años. Cuando cumplí 45 años, yo he sido coautor con don Augusto Benavides. Pues yo creo que he sido afortunado en mi educación. Como ya estaba en Lima, era huérfano, un amigo de la familia había estudiado en el colegio Mariano Melgar. Y aquí quiero que mis amigos, Julián Mesa y Rolando Polo, me ayuden, ¿no? A recordar. Estoy hablando de 1971 al 95, hice mi secundaria. Entonces en Lima eran poca gente. Y mi apoderado me lleva al colegio Guadalupe. Y le dice, su promedio, 16. Porque yo había, para entrar a secundaria, o sea, mi primaria, después comunidad campesina, ¿no? Te puedes imaginar mis notas. Y me dijo, no le corresponde a usted este colegio. Guadalupe, 1971. Y mi apoderado me lleva al colegio Mariano Melgar, que recibían con nota mínima 16. Y tuve excelentes maestros.
excelentes maestros. He contado muchas veces. No voy a contar todo porque si no, no voy a dejar participar a mis amigos. Termino la secundaria, mis estimados amigos, y un amigo del salón me lleva en quinto secundaria a la gran academia César Vallejo, Avenida Tacna, 384. Ahí estudié un año, ciclo anual, con su repaso. Entonces, yo estoy en esta charla, amigo Tamisa, porque yo soy testigo de la educación en mi país. No, no, a mí no me han contado nada, te estoy contando la vida. Termino el quinto secundaria y quería postular a la uni, pero el año 7-6, cuando ya me correspondía ir al examen, hay un receso en la uni. Hay un problema de orden político, expulsados, nota mínima, tantos problemas que había en esos momentos. Y yo sentía que me faltaba, no estaba bien preparado, porque en el colegio secundario técnico estudiábamos 3 días, matemática, física, química, lenguaje, y 2 días taller. Entonces, yo había sido no favorecido ya en la escuela campesina, en la primaria, y en la secundaria también. Y mis amigos me llevan a la gran academia Sigma. Y yo estuve en el primer salón desde que me matriculé hasta que di mi examen en la uni, siendo puesto 14 en el canal 4, en ese tiempo se llamaba canal 4. M1 era electricidad, M2 era electrónica, M3 era mecánica y M4 era mecánica eléctrica. Como yo era tan ignorante, pensé que M1 era mejor que M2. En M1 tenía que trabajar con miles de voltios y en M2 tenía que trabajar con microvoltios, con microamperes. Entonces no sabía qué cosa era la electricidad, o sea, qué es la ingeniería eléctrica y la ingeniería electrónica. Cuando yo egresaba Martin Strickler, el gran físico peruano de origen judío. Y acá termino. En esos tiempos la UNI tenía un gran prestigio, un gran prestigio. San Marcos igual. Después ha habido como un bache. Y ahora sí quisiera, profesor también se usted le dé pase a los que quieren participar de esta etapa de la educación. Muy bien. Entonces, le hacemos pase a algunos colegas que se encuentran aquí para poder participar, ¿no?, en el tema de educación. Adelante. Amigo Gustavo, muy buenas noches. Habla Julián Mesa. Voy a complementar algunas informaciones que nos ha dejado mi gran amigo Walter. Para empezar, quisiera recordar a Jorge Luis Borges cuando expresaba lo siguiente, ¿no? Dice, nunca hables a menos que puedas mejorar el silencio. Y eso es lo que estamos haciendo. Hay muchos que no conocen que en aquellos años lo mejor eran los colegios nacionales. Lo acaba de expresar Walter, ¿no? Había que hacer cola para inscribirse. Había que dar examen médico y de conocimientos para poder ingresar. Nuestros padres se tenían que amanecer haciendo colas para poder obtener una vacante en colegio nacional. Yo tuve la oportunidad de estudiar en la gran unidad escolar Melitón Carvajal, Somos Barcas, desde primaria, cuarto, hasta quinto de secundaria. Y efectivamente, ¿no?, los maestros que nos formaron, y así lo subrayo, maestros, eran ingenieros, eran matemáticos, eran médicos.
que nos enseñaban anatomía, fisiología e higiene. Así se llamaba el curso. Y si nosotros no hemos sido, pues, bestseller en educación, es porque no nos dedicamos mucho al estudio. Pero en verdad, pues, la maestría de esos señores nos ha dado una generación que lamentablemente se está yendo. Lamentablemente. Y los que somos abuelos, los que ya pasamos los 50, 60 años, efectivamente hemos gozado de colegios nacionales con grandes campos deportivos, con piscinas. Melitón Carvajal tenía secundaria común, comercio e industrial. De ahí nace Senati. De ahí nacen los contadores mercantiles hoy, que ejercen como si fueran contadores de las universidades, siendo simplemente egresados de 5º año de secundaria. En el colegio teníamos bancos, libretas de ahorro, en fin, era un sistema extraordinario. Lamentablemente, y eso sí es bueno puntualizar, a veces las cuestiones políticas quieren orientar la educación a sus intereses. Ahí viene el problema. Y para ir terminando, porque es largo esto para explicar, es una cosa pero que muchos no conocen, en aquellos tiempos no todos terminábamos lo mismo en la educación secundaria. Me refiero a lo que estudiamos en secundaria común. En 3er año de secundaria, uno decidía si quería seguir ciencias o seguía letras. Se dividían. Por eso en mi promoción, que nosotros nos reunimos todos los últimos jueves de cada mes, y hemos cumplido 51 años de egresados. Algunos son abogados. Uno ha sido fiscal de la nación. Son grandes médicos. Muchos hemos estudiado en la uni, somos ingenieros. Eso significa que el proyecto era bueno, porque ahí están los resultados. Causa, efecto, así se llama la ley. Es una ley. Lamentablemente, el sistema cambió y en los colegios nacionales no pueden enseñar profesionales que no sean de educación. Yo creo que ahí empieza el problema. Porque los que hemos pasado por las academias, y no voy a entrar en detalles, y los cuales hemos tenido aproximadamente 40 años de ejercicio en academias, sabemos que es bien fácil transformar a un ingeniero en profesor de física, de matemática, de química. Pero es imposible transformar a un profesor de química en un ingeniero o en un médico a un profesor de anatomía. Ahí está el problema. Ahí está el desbalance. Por eso es que el problema de la educación en el Perú tiene solución. El problema es ordenarnos, organizarnos, conversar entre lo que hemos vivido una época. No digo que sea la mejor, jamás hago eso. Cada época tiene su pro y su contra, pero conversemos. Mira tú, hoy en día, ¿por qué razón tenemos los problemas que tenemos en los hospitales? Porque los chicos ya no estudian. Ya no estudian, no les incentivan el estudio. En nuestra época, como bien lo ha dicho Walter, todos salíamos, postulábamos, si no ingresábamos, nos preparábamos inmediatamente, mañana, tarde y noche. ¿Y a dónde postulábamos? A la San Marcos y a la UNA. Que era nuestra máxima cima, era nuestra luz, nuestra lumbrera. No es como ahora que hay 50.000 instituciones y que SUNADO ha eliminado a muchas porque no cumple ni siquiera los mínimos requisitos. Entonces yo pienso que el problema nace ahí. Veamos
los diferentes modelos que han habido. Ha habido bachillerato, ha habido... Cada gobierno que ha subido ha adaptado la educación a sus intereses. Nunca se han preocupado de analizar de todo lo que ya se han aplicado, cuál ha sido el que ha dado más beneficio. Entonces, yo plantearía eso. Conversemos, discutimos muchas cosas, pero sobre una base real, no por teorías. A veces la gente se lleva de pensamientos de un tiempo, hablo de la cuestión de educación, donde todavía quieren aplicar metodologías que ya han sido superadas en otras latitudes. Entonces pienso que si hacemos estos conversatorios, porque no es una discusión, no estamos planteando cuestiones políticas, sino realidades. Antes, en Carvajal, la cola era inmensa y a los que no alcanzaban vacantes, lo trasladaban al colegio del frente, el San Agustín, que recibía lo que no podía matricular. Ahora es al revés. La gente va y se matricula en el colegio del frente, ¿no? San Agustín, y lo que sobra o lo que los votan se matriculan en el Carvajal. Eso no es posible. Es mi opinión. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Julián. ¿Alguien más podría participar sobre esta conversación? Y yo quisiera complementar lo que ha hecho Walter y Julián. Solamente contaré brevemente mi historia académica. Y dentro de esa historia se encierran grandes verdades que han manifestado Walter y Julián. Yo ingreso a primaria, segundo año de primaria, tenía un numerito ahí, 48-25. Y el director hizo unos preparativos, unos convenios, y el país Francia donó pues 3 aulas bien construidas. Y a partir de ahí se llama República de Francia. Solamente con el aporte de una embajada de un país teníamos una bonita escuela. Esa escuela está más o menos por la cuadra 10 de la Avenida Colonial, la 12 de la Avenida Argentina. En secundaria yo soy también de Mariano Melgar. Y ahí está secundaria común, secundaria industrial, secundaria comercial. Yo ahí toda la mañana estudiaba, de lunes a viernes, hasta las 12, me iba a mi casita, almorzaba, y de 3 a 6 me iba otra vez al colegio, de lunes a viernes. Y el sábado era solamente en la mañana. ¿Por qué le digo esto? Porque para esta época los colegios estatales tenían un rango bien alto y los colegios particulares solamente iban las personas que los sacaban pues, de los colegios estatales, los que tenían bajo rendimiento. Ahora es al revés. ¿Por qué le digo al revés? Para complementar y terminar lo dicho. Yo tengo experiencia en enseñar en academias y cuando estoy en la pizarra lo miro al joven que está preocupado y interactúo con él y le pregunto y me dice: es que yo vengo de un colegio estatal, y ya me hace recordar, ¿no? Me hace recordar cómo un joven que tiene poca preparación y va a la academia y pues prácticamente está mal. Tiene que estudiar para nivelarse y poder pues postular. Yo ingresé a la uni en el 69, estudié 2 meses y vino el golpe de estado de Juan Velasco Alvarado hasta el año 70. Y fue una época bien terrible. Cuando me da cuenta, ya la habían tomado la universidad, ya la habían recesado. Bueno, es historia. Para terminar, yo lo que veo ahora, nuestros colegios estatales no están bien dirigidos. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando veo el sílabus, es muy bonito, porque el papel lo puede aceptar todo, pero cuando van a la práctica, cualquier motivo, el docente estatal ve la forma como hacer su famoso, pues, asueto, y no es posible.
y no lo recuperan, no lo recuperan. Y aparte veo que no hay laboratorios, la calidad de docentes, cuando un docente del Estado, que es educador, va a una academia, no quiere, porque el alumno ahí lo enfrenta, el alumno que ha escuchado a otro profesor lo enfrenta y trata de en lo posible que el profesor sepa más que él, y ¿qué es lo que hace el profesor? Renuncia y se va a su casa. Bien, pues yo estoy de acuerdo que debería darse otras formas. Primer y segundo año de secundaria debe ser formativo y cuarto y quinto año debe ser académico. Y el tercer año siempre es parte intermedia para que se vayan a acostumbrar los muchachos. Y eso se refleja también justamente en lo que nosotros decimos, la pérdida de valores, el no cumplimiento de las leyes, lo que dice muy bien y mal ahora, echa la ley, echa la trampa, y esa es la idiosincrasia del peruano. Y yo siempre le digo a mis amigos, son 10 de la noche, estamos en Europa, Alemania, Francia o Italia, y el señor con su automóvil bien plantado frente a la luz roja. Y todo el mundo le dice, ya, cruza, no hay nadie. Y él ahí está plantado. Pero acá en el Perú, son 9 de la noche, le dice al cobrador, ¿ves algo? No hay nada, y se pasa la luz roja. Esa costumbre, que se dice criollada, viveza, está mal. Es por eso que no cumplimos con las leyes, por eso que estamos mal como estamos. Y debo felicitarle al maestro Walter porque está postulando, porque daría un nivel bien bueno a lo que ya ustedes saben que es lo que tenemos ahora en nuestro mal habido congresistas. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Rolando. ¿Alguien más quiere participar sobre esta conversación? Profesor. Adelante. Adelante, Freddy. Sí, buenas noches con todos. Bueno, solamente para acotar con lo que comentaron hace un momento, creo que una de las cosas en las que no se desarrolla la educación es porque les falta gestión, ¿no? Cómo gestionar ese dinero o el presupuesto que se le asigna a cada institución, no saben cómo gestionarlas. Y en muchos casos, tanto dinero que llega, al final se regresa otra vez al Estado. Y no hay una buena gestión, ¿no? No hay una buena inversión, se podría decir. Ahí creo que habría un problema porque qué se hace con ese dinero, ¿no? Un tema de gestión. Solamente eso. Bien, Freddy, muchísimas gracias. La palabra, por favor. Adelante, Juan Carlos Broncano. Hola, ¿cómo está? Un gusto, doctor Walter Pérez Terrero. Yo quisiera participar indicando 3 puntos importantes. Primero, indicar que el principio básico de una formación educativa es en realidad que el hombre entienda su papel en la sociedad. Y yo creo que a partir de ahí podemos, pues, encaminar un futuro y elaborar, pues, planes a largo plazo. Otro aspecto importante que he escuchado es que nos dicen que en los años, no sé, pues, 40, 50, la educación estuvo a cargo de docentes que eran profesionistas en su carrera y no eran pedagogos. Si bien es cierto, nosotros yo soy matemático de profesión, tenemos cierto dominio sobre el tema, pero desconocemos algo importante en el aspecto educativo. La educación se crea no para domesticar personas, la educación se crea para liberar. Eso es un principio fundamental. Y se libera a las personas inculcándole valores, haciéndoles conscientes de su cultura, de lo que les espera la sociedad de ellos. Entonces, lo que nosotros estamos viendo hoy en día como corrupción es justamente señores de cuello y corbata educados en la época de ustedes.
¿quiénes han sido los más corruptos del Perú? No son mi promoción. Yo podría decirle que soy su aprendiz, si quisiera, bueno, tomarme ahí, pues, dentro de este engranaje. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Teníamos profesionales excelentes en su campo, personas que dominaban el tema, pero sin embargo se olvidaron algo principal: educar a las personas para crear su cultura, sus valores, sus principios básicos. Y si bien es cierto, nosotros como físicos, como matemáticos, muchos son agnósticos, no creen ni hasta en su sombra. Suelen regocijarse y decir, no, yo no creo, yo sospecho, no, yo pienso, no, yo intuyo, no, ayer soñé y creo que me está jugando una mala pasada mi razonamiento, mi raciocinio, con mi intuición, etcétera, etcétera. Si bien es cierto, esto es un problema bien álgido para ser debatido por especialistas, por personas como nosotros interesados en el tema, pero si bien es cierto, también forma parte de una base fundamental para todo plan político. Si nosotros entendemos a la sociedad como un ser viviente, nosotros al inculcar o al darle el aspecto educativo, estamos en realidad dándole ese engranaje intelectual a este ser llamado sociedad. Así que el papel fundamental que nosotros tenemos es justamente eso. Si esa formación intelectual de este ser llamado sociedad va mal, no está fundado en sus valores, ni mucho menos en creer en su población, en su historia, vamos a andar mal como sociedad. Y el tercer punto, que es lo más importante, yo pienso que no hay generación buena ni mala. Creo que son oportunidades que los políticos han hecho realidad con sus planes educativos. Nosotros somos el producto de ello. Así que yo por eso apuesto por el profesor Walter Torres Terrell, que está apostando por la educación. Está dando el auge importante a este aspecto que muchos de nosotros hemos dejado de lado. Creemos que dominar mucha matemática, mucha física, mucha electrónica, es suficiente para pararnos en una pizarra. Pero eso es falso. Eso es falso. Para pararse en una pizarra, uno verdaderamente tiene que dominar todos los aspectos, ¿no? No solamente el conocimiento, sino también el valor, el de su papel mismo como padre, hijo, tío, abuelo, etc. ¿No? Bien, eso es todo lo que quería decir con Altamisa. Ya. Muchísimas gracias, Juan Carlos Broncano. Nosotros, en nuestra vida profesional, hemos adquirido lo mejor de aquellas personas que nos han enseñado. Cada persona tiene un lado bueno en su educación, como persona, como profesional y con sus valores. Pero somos seres humanos, también tenemos la parte oscura. Pero ¿qué cosa hacemos nosotros que queremos aprender lo mejor y llegar a un objetivo de nuestra vida? Seleccionar esos valores. Dentro de toda mi vida que he trabajado, tanto profesional o no profesional, he conocido muchos jefes con diferentes criterios de trabajo. Lo que yo he captado de ellos es lo mejor. Y eso para mí ha sido mi educación. Lo replico en aquellas personas que yo educo hoy en día. Entonces, todo es parte de la persona, de la mente de la persona, ¿no? Quien quiera ser hombres mejores, lo primero hay que ser uno mejor, ¿no? Como profesional y como persona. Ahora yo les pregunto a todos nuestros invitados, ¿cómo ven la educación actualmente? Adelante, profesor Walter Pérez Terrell. Los que estamos opinando, o los presentes, ¿no? Creo que nos corresponde hablar de la educación superior, ¿no? Porque la academia es un puente hacia la universidad. Ese puente
importante no está reconocido por el Ministerio de Educación. Sin embargo, se toman la foto con los estudiantes que han ganado una medalla olímpica en matemática, en física, en química, en biología, en ajedrez. Es decir, el sistema que maneja el Ministerio de Educación no funciona. Acá, Polo y Julián, que hemos trabajado en colegios privados, sabemos. Los hermanitos Cori, ¿de dónde aparecieron? ¿Acaso de un colegio público? Ahora, si los hermanos Cori hubiesen estudiado en los años 70 o 60, seguramente hubiera sido pues, del Melitón Carvajal, hubiese sido un alumno del Ricardo Bentín, del Colegio de la República de Francia, donde estudió Polo, o del Colegio 2 de Mayo de Callao, el Colegio Ricardo Palma de Surquillo, grandes colegios, el Bartolomé Herrera. Yo creo que me quedo corto mencionando, y eso que no he mencionado el Colegio de Mujeres de la Victoria, María la Católica, así ahí estuvieron mis hermanas, o el Colegio Pedro Alabarte. Entonces, siento de que el nivel de la educación ha bajado. Yo tengo mucho respeto por los profesores, por mis colegas actuales, pero creo que el nivel de estos maestros de estos tiempos no es el nivel de los maestros de los colegios públicos de los años 60, 70. No, lejos. Pero yo no quisiera que se molesten mis colegas actuales, ¿no? Del EBR, como le llaman. Pero si el país quiere salir de su desarrollo, tiene que hacer una reforma. Y como bien dice Juan Carlos, yo espero llegar al Congreso y voy a defender esta posición. ¿Cuál es el modelo más cercano que tenemos y que ha funcionado bien? El Colegio Militar Leoncio Prado. O el actual COAR. Pero el COAR obedece a un programa de bachillerato internacional. Yo quiero llamarle bachillerato nacional. ¿Por qué no lo de internacional? Porque como lo hacen instituciones europeas, americanas, ¿no? Usted sabe cómo es la vida en Norteamérica. María se casa con Manuel y después de 5 años, Manuel se vuelve Rebeca. Y ellos son muy tolerantes. Yo creo que nosotros somos una cultura distinta. Todavía hay valores de nuestros antepasados. Somos conservadores, quiero decir. Otro, de que el programa de estudio del bachillerato internacional obedece a intereses globales. No, nosotros queremos resolver nuestro problema. Somos un país minero y metalúrgico, desde los incas, pre-incas, somos un país amazónico. En el Perú tenemos Amazonía, donde hay cacao. ¿Pero quién vende chocolate? Suiza, Nestlé. Eso no debería repetirse. Tenemos todos los metales valiosos y compramos motores, automóviles a Europa, a Asia. Ni juguetes hacemos. Para Navidad viene el container de China. Entonces la educación tiene que cambiar. O la forma. Hay que regular. Hay que regular. Y nosotros no tenemos que inventar profesores.
Acá en el Perú y en todas las provincias hay academias, lo que ustedes han mencionado. Hay buenas academias en Arequipa, por ejemplo. Un ejemplito nomás. Arequipa, el colegio Academia Alexander Fleming, que conocí hace como 20 años. ¿No? En Huancayo, el colegio de Ingeniería. Y así, acá en Pucallpa, donde yo estoy, el colegio Ingenieros Uni. O sea, hay colegios con el modelo preuniversitario. Ahora, ¿quién enseña aritmético? No un profesor que dicta matemáticas y dicta los cursos. Eso es lo que no comprenden. Los que me están escuchando y no conocen el sistema, no entienden. A ver si al actual ministro de Educación tú le vas a explicar ese fenómeno. Y a propósito, mis estimados amigos, mañana empieza la pre de Minerva. Estos son conchudos, caraduras, hipócritas. Ahora, ¿quién va a enseñar? Un artista de farándula. Yo creo que mañana va a haber guerra. En las redes sociales va a haber guerra. No se puede improvisar, estimados amigos. Pero lo que yo propongo es una realidad. En este país, como se dice, ¿no? hay dos mundos. Hay gente ignorante que piensa que la academia es un balotario donde hay que memorizar, no sé, fórmulas. No tienen idea. No. Hay que hablar. Ahora, nosotros podemos hacer una reforma de la educación. Si yo fuese congresista y formo parte de la Comisión de Educación, llegaría a una mesa de trabajo a todos los directores de los colegios que han ganado alguna medalla en competencias internacionales. Así de simple. Ahí estaría seguramente el colegio San Riveros, Pamer, Trilce, Bertolt Brecht, el colegio Unión de Huancayo. O sea, personas que saben resolver el problema de la educación. Acá no vamos a hacer un experimento, no. Los que van a venir a la mesa son panaderos, ¿eh? Y han hecho panes 20, 25 años y van a contar su secreto. Oye, ¿cómo llegó este alumno que vivía en Villa Salvador y llegó a ser campeón de ajedrez? Después vino la hermanita, o al revés, creo fue primero la hermanita, después la hermanita, los hermanos Cory. ¿Cómo se hicieron campeones? ¿Cómo este jovencito Alcántara va del colegio Saco Olivero directo al MIT? Oiga, señor ministro de Educación, dime, ¿cómo? ¿Cómo se hace? ¿Sabe usted? Como diría el poeta César Vallejo, en el Perú eligen como ministro de Educación al burro. Sí, señor, usted es un burro. ¿Cuánto talento desperdiciado de los jóvenes? Le hemos valorado la vida, dándoles esa educación basura de la secundaria actual, que no sirve para nada. ¿Cuántas familias? Su esfuerzo no valió la pena. Se quemó el pan en la puerta del horno. Panadero matazo. Y lo hacen adrede, ¿eh? ¿Quién va a enseñar? Uno del SUTE, que se mala, a ese le da doble. Si viene un profesor como Julián Mesa, no lo saca del colegio. Es un peligro para el sistema.
Le está enseñando a pensar a ese alumno, a tener un pensamiento crítico. Esto lo hacen a propósito. Que el ministro de Educación no sabe que los que ganan las medallas internacionales son de colegios pequeñitos. No estoy hablando del colegio Marcan, no estoy hablando del colegio San Agustín, del Recoleta, del Roosevelt, señor. Estoy hablando de colegios que quedan los conos. Yo no quisiera renegar más, ni tampoco ser malcriado. Pido disculpas a los que me están escuchando. El problema no es de los jóvenes, no es de los niños. El problema es de los adultos, de esos corruptos. De los últimos ministros de Educación, ninguno es un maestro. Y pudo haber sido inclusive un ingeniero, pero que tenga conocimiento cómo funciona un colegio. Le voy a decir algo bien sencillo, estimados maestros. Tú vas a un colegio público, ahora no encuentras una regla. Una pizarra, que es una pared de cemento pintado de verde. Yo hablo de experiencia. Profe, ¿usted cuándo enseñó? Mi segundo colegio donde yo enseñé, el primero fue el colegio Alpamayo, el segundo fue el colegio alemán Augusto Weberbauer. Yo digo, un ministro de educación, yo puedo entender, ¿no? Que le dan un cargo nuevo. Oiga, me reúno con los mejores profesores. Un colegio de prestigio, colegio alemán. Mire, yo enseñé el colegio alemán en el año 1922. Pizarras hidráulicas, pizarra de acero. Como decía tú, Rosa, ¿no? Al rey de la puna le quiere vender llamas. Somos los reyes del metal, señores. Tenemos hierro, acero, plata, oro, cobre. Que no puedes hacer una pizarra. ¿Y por qué le llamamos hidráulica? Porque con un dedito puedes levantar y bajar. Los que son maestros saben, no necesitan estar ahí. Y tenía como eran de 3 cuerpos, como la libreta electoral de los años 70. Abrías una parte y salía una pizarra verde cuadriculada, la otra con puntos. Los matemáticos estaban en su salsa. Mira, señores, el problema de educación en el Perú no necesitan millones de dólares. No hay que endeudarse 100 años corruptos. Se resuelve fácil. Fácil. Y si no hubiesen docentes para enseñar el bachillerato nacional que yo propongo, si yo tuviese el parlamento, sería el maestro mendigo. Me iría a Europa y me traigo 1000 profesores jubilados de España, de Alemania, de Inglaterra, y vendrían ellos solamente por conocer nuestra cultura. Un canje. No es plata tampoco. No es dinero. Mentira. Yo le pregunto a Julián Mesa, cuando enseñamos en la academia en los años 70, 80, ¿qué cosa queríamos para nuestro trabajo? Una buena pizarra, tiza de colores, su mota, punto, nada más. Y quiero recordar la memoria de mi maestro de la Academia César Vallejo, que me enseñó en 1975 química. Nicolás Ordóñez Barrueta, que Dios te tenga en su gloria. Un gran maestro, motivador. Y defendió el método preuniversitario. Lo defendió y decía que los maestros, creadores de método, son, pues, a un hombre puedo mencionar.
por curso voy a decir uno, al profesor de Sigma, al profesor que fue mi profesor, Félix Maldonado, dueño del colegio Gauss en Carabalí. En Álgera, a mi compadre, padrino de mi hijo, Jorge Arizmendis Campos, autor de los libros de Álgera, la Biblia del Álgera, evidentemente después de otro grande, ¿no? La regla de la cosa, un libro que salió en los años 70. José Martínez. En geometría, muchos, ¿ah? No quisiera que se les sientan mis amigos geométricos. Pepe Huiza, pude haber dicho otros nombres. Hay muchos, ¿ah? Buenos geométricos, autores de libros, ¿ah? Esos son los que van a enseñar pues, en el bachillerato nacional. Química. Bueno, ya mencioné, ¿no? El que hizo el solucionario del libro de química del Chan, Nicolás, justo hoy día cumple una semana de su muerte. Física, también hay varios físicos. Pero voy a mencionar a los maestros. José García Paredes, profesor de Sigma, publicó Física en 2 volúmenes. Y no estoy hablando de esos maestros que ayer han salido de la universidad, estoy hablando de hace 30, 40 años atrás. Le tenemos que dar valor a nuestra educación. Hay que hacer justicia, señores. ¿Quiénes son los que han escrito libros en los últimos 40 años? Son los que he mencionado. Porque Minedu es una gran estafa. Es editorial ahora. ¿Qué libro bueno tú conoces de Minedu? Sus grandes expertos. Han hecho un libro como el del maestro La Mauta, Juan Augusto Benavides Estrada. Han hecho uno parecido. Han hecho un libro como de Flavio Vega Villanueva, como Tauro del Pino. Estafadores, saqueadores del Estado. Malos son. Han matado a la industria gráfica del Perú. Y la hija de este miserable quiere que no toquen la Constitución del 93. Tremenda rata María. ¿Dónde están esas grandes editoriales? La editorial Bruño, la editorial Universo, donde publicaban sus libros Rubén Romero Méndez, Roberto Achinelli, Extremadoiro. Tenemos que romper esas cadenas, sacar a esas basuras que están en el Ministerio de Educación. Grandes servidores de Estado, rateros. ¿Qué problema de la educación han resuelto en los 40 años? Este señor Saavedra, que tanto idolatraban en el gobierno de Humala, millones de dólares en su imagen. ¿Qué ha hecho este señor? Con ese dinero hubieran comprado carpetas, pizarras. No, o sea, es un engaño la educación. ¿Alguna participación de parte de los invitados? Me disculpa, Gustavo. Quisiera complementar y aclarar algunas cosas que pueden quedar en el aire. Mira, la vida dicen que es un viaje que realiza todo hombre partiendo de una cuna y terminando en un túmulo. En ese sentido, podemos ir canalizando muchas ideas
como educadores que somos, aunque algunos no creen que somos educadores porque no hemos seguido cursos de educación. Pero la educación se aprende en casa. Eso siempre lo tengo clarito. Uno de nuestros insignes peruanos, para mí maestro de maestros, 2 veces secretario general de la ONU, el excelentísimo Javier Pérez de Cuellar, decía: si a un niño lo educamos bien, jamás lo podremos castigar cuando sea adulto. Y digo esto porque se acaba de mencionar de que en nuestra generación hay delincuentes, y la pregunta es, ¿y en qué generación no hay? Eso no es culpa de una generación, esa es culpa de casa. Los valores se aprenden en casa. Por eso yo siempre le digo a mis amigos, ¿no? El hecho de que un miembro de la familia no sea honesto no significa que toda la familia sea deshonesta. Y luego, cuando se dice que muchos no creemos en el Altísimo, para mí el más grande e insigne científico, Albert Einstein, decía: cada vez que el hombre abre una puerta del conocimiento, se impresiona ver al Altísimo que ya está detrás de la puerta. Y decían que era ateo. Y en verdad era más creyente a su manera, a su forma de interpretar la creencia del Altísimo. En ese sentido, por ejemplo, se dice también que nosotros no tenemos técnicas, metodologías para enseñar. Yo en ese aspecto quisiera contar una analogía. Yo he viajado bastante por el Perú y por el mundo para conocer realidades, para poder hablar con fundamentos. Y en muchos casos me he dado cuenta que cuando yo estoy caminando por la acera, del frente un chico cruza con todos los carros en camino para saludar. ¿Y por qué? Porque ha sido un exalumno que tiene un gratísimo recuerdo. En cambio, me dicen que muchos alumnos ahora caminando por una acera ven que su profesor viene por la misma acera y pasan a la otra para no darles el saludo. Por eso digo, la vida es eso. No todos somos iguales. Lo que sí debo decir es que mi generación siempre brillaba con luz propia, pero jamás trató de apagar la luz de otro colega. Nunca. Siempre hemos brillado, pero de manera individual. Nunca hemos tratado de apagar la luz de los demás. La competencia ha sido sana, saludable, partiendo de una amistad, una fraternidad única, que no se ve hoy en día. Eso es casa. Eso es casa. Y cuando se habla de qué se podría hacer hoy en día, bien sencillo. Primero, lo fundamental, capacitación. 1, básico. Hoy día escuchaba una conferencia porque la semana pasada ha sido la semana de la ingeniería química. Yo soy ingeniero químico. Y la UNI, con mi gran amigo Jorgito Breña, que también ha sido profesor de academia, ha trabajado conmigo 12 años. Ahora es decano de la Facultad de Ingeniería Química en la UNI. Y dio una conferencia hoy día. Bueno, yo he visto el video hoy día. Y él decía que el principal problema de los catedráticos de la universidad es que efectivamente saben bastante, pero no han pasado todo por academia. Donde realmente se forja, hay un burilado notable. La piedra en bruto que somos todos, se burila bien en las academias. ¿Por qué? Lo dijo Walter. Cuando nosotros empezamos a enseñar en la década del 70, yo soy promoción 70, en la UNI, no había libros, no había prácticas. A nosotros nos daba, ni siquiera había programa del curso. Teníamos que ir confeccionándolo en el camino.
Los problemas los teníamos que crear ahí en el momento de la pizarra y ahí los resolvíamos. Habían seminarios dominicales donde entrábamos 2, 3 profesores en el mismo grupo de alumnos y hacíamos competencia sana. Uno dejaba un problema y el otro entraba y lo resolvía sin saber qué problema habían propuesto. Así era la vida en ese tiempo. Lo segundo es la logística. Hoy en día, con la tecnología, más con la pandemia, se ha visto de que la cibernética nos da información a la mano. Entonces hay que orientarla, hay que llevarles una bibliografía para que no pierdan tiempo buscando, que nosotros la tenemos. Nosotros la tenemos. Lo otro es lo que dijo Walter, ¿no? Teniendo tanto cacao, hay fábricas en Europa que con nuestro cacao preparan el mejor chocolate del mundo, el Toblerone. Nosotros tenemos que comprar madera para los durmientes de Bolivia, teniendo la mejor madera aquí en el Perú. ¿Cuál es la idea? Orientar la educación de acuerdo a la realidad geográfica de cada ciudad, cada departamento, cada región. Eso nos puede orientar mejor, porque el alumno va a encontrar la aplicación de lo que está aprendiendo solamente en su sector, de frente. No necesita buscar más oportunidades. Y finalmente, lo que siempre he dicho, y yo recuerdo cuando mi gran amigo Marcial Ayespoma Alvarado, que fue director de la Academia Cayetano Heredia, promotor, fue presidente del Congreso. Y en su presidencia nos invitó, como creo que Walter va a hacer con nosotros, y se hicieron muchas reformas, ¿no? En la educación. Y una de ellas, y ahí termino, era ¿por qué un profesor en la academia tenía que prepararse no solo en el punto de vista del curso, sino en la cuestión moral, ética? Aprendía a hacer lo que decía, que es lo más importante, hacer lo que se dice, porque se logró las encuestas. El alumno tiene derecho a hacer una encuesta a su profesor, decir si está bien lo que está haciendo o está mal lo que está haciendo. Y por eso muchos hemos perdurado, porque el promotor quería empatía del profesor con el alumno. No solamente en el punto de vista del conocimiento, sino de la moral, de la ética, de la honradez, etcétera, etcétera, etcétera. Los valores eran sumados y los resultados eran multiplicados. Muy amable. Muchísimas gracias, profesor Julián. ¿Alguien más quisiera participar? La palabra, por favor. Adelante, Juan Carlos Broncano. Bien, profesor Walter, yo quería hacerle una petición. Quisiera, por favor, que nosotros, en nuestra condición de profesionales, profesionistas en nuestras carreras con especialidad, podamos ayudar a los docentes a sacarse de la espalda ese tremendo yugo que cae sobre ellos. Ellos no son culpables de nada, son el resultado de una política educativa. Y nosotros debemos de entender eso. Y si nosotros comenzamos a decir que los docentes son culpables de la formación de nuestros hijos, eso es falso. Es el sistema político que ha implementado todo un plan educativo que ellos tienen que regir. ¿Ok? Entonces, desde esa perspectiva, yo apuesto que usted puede, pues, y nosotros podemos aportar en capacitarlos, en apoyarlos, en estar junto a ellos, ayudarlos. Así como hemos cambiado vidas de muchas personas, también podemos cambiar la vida de los docentes y decirle, pues, que ellos no son los culpables de nada, sino que ellos están siguiendo prácticamente un libreto preestablecido. ¿Ok? Entonces, yo
quisiera pues pedir a usted y a todos nuestros compañeros que están aquí, pues esa colaboración para ellos, para no juzgarlos, porque si comenzamos a evaluar el sistema médico, policial, de repente de justicia, vamos a encontrar más profesionales mediocres que en educación mismo. Entonces, las personas más preparadas, según las estadísticas de hoy en día, son los profesores. A quienes más le exigen capacitación son ellos. Fíjese usted cuántas capacitaciones tienen al mes, obligatorios, para poder concursar a una plaza. Pero como usted bien dice, ¿quién dicta esas capacitaciones? ¿Se da cuenta? Es un círculo vicioso. Si nosotros no tenemos bien en claro la familia, por ejemplo, está desarticulada, padre, madre, todos trabajan, madre soltera, a los hijos les cría la abuela, los abuelos. ¿Se da cuenta de toda la desarticulación que ha habido con la sociedad peruana? Se da cuenta que no hay un régimen establecido como antes. Antes yo iba a la casa de mi abuela, estaba con mi abuelo, conversaba con mi papá. Hoy día no. ¿A qué hora sale un señor a trabajar? ¿Y a qué hora regresa? ¿La mamá está tranquila en casa? No. No está tranquila en casa. Todo ese sistema está desvirtualizado. Y obviamente ha sido un plan pues preestablecido para llevar una sociedad en caos como la que tenemos hoy en día. Ahora, yo quiero comentar y compartir con ustedes una experiencia, ¿no? Yo a mis hijos los he trasladado a Colegio Nacional este año por causa de la pandemia. Inmediatamente evacué Lima y estoy en provincias, al lado de mi madre, ¿no? Y matriculé a mis hijos en los colegios donde hemos sido educados. Yo soy de colegio nacional, estatal. Yo les he puesto ahí a mis hijos, porque yo he pasado por ahí, yo creo en esas instituciones nacionales. Y me di una sorpresa interesante. Cuando uno le dice a los profesores que le dé algún informe o de repente le pide de repente, le hace alguna pregunta respecto a sus hijos, los profesores creen que son tocados, trastocados, reaccionan de una manera, no porque han sido formados así, sino porque nosotros mismos decimos que los profesores son mediocres, y eso es falso. Los profesores no son mediocres. Yo no soy profesor, pero yo, sin embargo, respeto la formación de un profesor. Yo sé lo que es capaz un docente transforma vidas. Si a un docente se le da la oportunidad, se le forma bien, se le orienta bien, hace 1000 veces mejor el trabajo que un ingeniero hasta que de un científico. ¿Ok? Empecemos por ahí. ¿Quién formó a Albert Einstein? ¿Fue un físico? No, fue un profesor. Y si nosotros revisamos a estos grandes personajes de la historia, han sido siempre profesores los que han cambiado sus vidas. No son ingenieros que han dictado en un colegio. Eso es falso. Entonces, yo pido a usted, profesor Walter, elaborar todo un plan para también apoyar a los profesores y que estén al lado de usted. Porque como usted bien dice, ellos son las personas que hacen el pan, que tienen experiencia ahí. Y si nosotros podemos ver mucho más ampliamente la realidad, entonces compartamos con ellos nuestra visión. Hagamos también partícipe de ellos. Tratemos de unirlos a nuestra forma de entender la política, a nuestra forma de ver cuál es la realidad educativa en el Perú. Gracias, amigo Altamisa, eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias, Carlos. Bueno, para terminar, algunas notas finales del profesor Walter Pérez Ferrer. Sí, voy a responderle a Juan Carlos. Le comprendo su preocupación humanística, ¿no?, de Juan Carlos. Pero para resolver un problema grave como es la educación en el Perú, vamos a hacer cambios bruscos. Pero no va a ser, digamos, tan traumático, porque vamos a hacer un plan. Es lo que yo propongo, ¿eh? Mi único interés es que mi país sea exitoso. Tenemos buenos alumnos en todo el Perú,
Antes, el primer puesto de la UNI siempre era de Lima, de la Academia Sigma, la Academia de Ingeniería, la Academia de Desarrollo. Ahora el primer puesto, ya varias veces, creo, 2 veces creo, el Colegio Unión de Huancayo, que no es un colegio como los colegios de Lima, como el Markham, Colegio Inmaculada, San Agustín, no, son colegios chiquitos. Entonces, si mi amigo Juan Carlos me dice, profe, yo quiero que haga un plan para mejorar la educación en el Perú, seamos exitosos. No le malogremos la vida a estos muchachos que han podido ser físicos nucleares, físicos cuánticos, mecatrónicos, y por no darle una buena educación, no van a una universidad norteamericana becados, como hablé del chico Alcántara, ¿no? Modesto Montoya ha preguntado por él y le va a hacer una entrevista. Entonces, va a ser duro el cambio. ¿Y qué es lo que proponen mis colegas consejeros? De que vamos a buscar una ley en el Congreso que para ser educador de secundaria o de bachillerato tienes que tener un título en cualquier área del conocimiento. Y puedes tener una capacitación o una segunda carrera, como quieras llamar. O sea, la Facultad de Educación solamente debe funcionar 2 años. Yo no sé, creo que la Universidad de Huacho tiene Facultad de Educación. Ya, solamente 2 años, porque ellos no pueden enseñar ciencias. No estafen al país. Estoy cansado de tanto engaño. Pero, ¿cómo va a ser entonces? Mira, el profesor Juan Pérez va a egresar de la Facultad de Física, de San Marcos, la Católica, de Terneredia, de Callao, donde sea. Y tiene 2 opciones. Seguir una carrera de investigación o quiere ser maestro. El problema de nosotros, los físicos, químicos, biólogos, que una gran mayoría se dedican a la educación, por necesidad o por vocación. Yo aquí no tengo ninguna duda que Julián Mesa es un maestro de vocación, ninguna duda. El profesor Breña que usted mencionó también, yo enseñé con él en la Academia Universo, en el año 1987, 82, hasta 90, tantos años han pasado. Y tiene que ser así, mi estimado Juan Carlos. Y va a enseñar geometría el licenciado Juan Pérez de matemática, o es magíster ya en matemática, o ha hecho un doctorado en la solución de cociente de 2 polinomios, como dicen mis amigos y alumnos en el COAR, el polinomio de Villarreal, profe. Así tiene que ser la educación. Yo soy una persona también que me va a dar pena, pues, de que mis colegas que enseñan ahora en 4º y 5º van a ser reemplazados por otros profesionales. Mira, como candidato, había un Juan Carlos me diría, oye, profe, no hable, no hable. Entonces ya he perdido como 10,000 votos ya. No me importa. ¿Hay solución al problema? Lo hay, güey. Hay, bien facilito. Pero ¿quién va a enseñar biología? Bueno, en la Facultad de San Marcos en San Fernando hay una cantidad de personas. Algunos tendrán vocación para la docencia, como he conocido yo, y Julián también conoce a muchos amigos. Un médico estudiando biología en la Academia de San Fernando. O sea, no estoy hablando de teoría, no estoy hablando de Piaget, de otros teóricos, estoy hablando de lo que veo. Esos profesores existen, tan, como dice, calentando el cuerpo de los camarines, quiere salir en la cancha a jugarse. Evidentemente vamos a cuidar también la economía. Como dice mi abuela, el que quiere celeste, que le cueste. No le vas a pagar pues 2.500 soles a un profesor ingeniero metalúrgico que va a enseñar química, o un ingeniero de petróleos como el profesor Polo. ¿Cuánto, profe? Lo que gana un profesor en el COAR, 4.500. Mínimo, puede ser 6.000. Eso de 4.500 se creó hace como
5 años, ya debe subir a 6.500 y así. La educación nunca ha sido un gasto, señores, es y será una inversión. Escucha, señor presidente, y de seguro, la mejor inversión, es la mejor inversión. Mañana empieza la pre de Minedu. Tremendos sinvergüenzas, que nunca han reconocido el sistema preuniversitario. Cuando alguien ponía nombre colegio preuniversitario, ¿qué hacía el Ministerio de Educación? Lo multaba. Imbéciles. El Chiro Fujimori, cuando un profesor pedía libros, ¿qué decía el director? Expúlsalo. Ese es el populismo, pues. Y acá, ignorante, se alegra. ¡Qué buen presidente! ¿Eh? ¡Qué buen presidente el chino! No pide libros. Cuando pasó unos años, a Fujimori lo entrevistan y le dicen, señor presidente, dice, ¿es cierto que usted estudió en el colegio Alfonso Ugarte, el colegio emblemático, igual que el Melitón Carvajal, igual que el Mariano Melgar? Sí, sí, dijo el chino, sí, sí, sí. ¿Y usted fue el primer puesto de su promoción? Sí, 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 sí. Y después usted postuló a la Universidad Agraria y también fue el primer puesto de ingreso. Sí, 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 dijo el chino. Y después, cuando usted egresó de la Facultad de Agronomía, también, primer puesto. Sí, 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 dijo el chino. Y la entrevistadora, ¿no? Digo, señor presidente, ¿y cómo fue sus estudios? ¿Con libro o sin libro? Hipocresía, pues. Hipocresía. Si este minero sabe que todos los libros preuniversitarios son hechos por profesores preuniversitarios. Y son tan hipócritas de que todos estos imbéciles han pasado por la Academia Sigma, la Academia de Ingeniería, la Academia César Vallejo. Habría que preguntarle a Pizcarro dónde se preparó, porque él es menor que yo por 5 años. No tengo duda que ha pasado por una de las 3 academias más grandes de Lima, la Academia César Vallejo, Sigma o Ingeniería. No creo que fuera Javich. Mi estimado Juan Carlos, te estimo, eres joven, pero todo cambio tiene un costo. Yo espero que me compren de buena onda, ¿no? Yo no tengo colegio, no tengo universidad, no tengo ningún interés, por si acaso. Pero si queremos tener un país que sea próspero, tenemos que darle una buena educación. Muchas gracias, mi estimado Altamisa. No sé si Guillo está en la línea, no me gustaría dejarlo sin hablar, profesor Altamisa. A ver, usted vea, maneje el tema. Adelante, profesor Guillo. Walter Pérez Correa, es un gusto conocerlo, al menos por la cámara. Y me parece que el sistema educativo tradicional ya es un fracaso. Año tras año, gobierno tras gobierno, bota dinero, malgasta. Ahora con el nuevo experimento de la pre por el YouTube, ha sido un fracaso el sistema educativo en secundaria. Y así vamos de fracaso en fracaso, arrastrando toda la carga pesada de los profesores. Y no funciona su sistema, porque el alumno siempre pasa por la academia. ¿Sí o no? La gran mayoría de los profesores que salen han pasado por la academia. ¿Eh? Entonces, eso tiene que tomar en cuenta el Estado y el nuevo Congreso, ¿no? Que no funciona el sistema y siguen gastando dinero, malgastando, malgastando, malgastando y haciendo una bola de carga, ¿no? Que nunca vamos a salir de este embrollo y se tiene que reemplazar el sistema y mejorar. Lamentablemente el sistema, igual que China, tiene un sacrificio y un costo bastante alto, ¿no? Profesores antiguos que deben dar un paso al costado, ¿no? Así es la vida, ¿no? Tiene que mejorarse, si no las generaciones futuras la van a lamentar, ¿no? Durante años. Yo sé que hay profesores que dicen, no, que somos buenos en el colegio, pero otra es la realidad. Los profesores universitarios publican libros, hacen investigación.
En cambio, el Ministerio de Educación copia, adapta, ellos dicen se defienden. Tenemos los métodos, pero no sabemos nada. Y ese es un problema fatal a nivel nacional. Y si no se hace algo desde el Congreso o con una buena persona como el profesor Walter Pérez Terrell, yo me acuerdo que cuando empecé a enseñar física, cayó en mis manos un libro antiguo, viejito, ¿no? de su autoría, ¿no? Y quizás es un libro que te cambia la vida, bueno, comienzas a mejorar y aprender, ¿no? Es la raíz. Y esos libros, los antiguos quizás son mejores porque tienen una metodología más dura y compacta, pero son de profesores universitarios, porque a los del Ministerio de Educación no les interesa crear material, ellos crean un material uniforme para todos, ¿sí o no? Y no funciona, no lo usan, han pasado del proyecto Huascarán, bachillerato, había libros que se devolvían y querían que estudien 5 años con los mismos libros, ¿no? Y todavía se escribían, garabateaban y nunca funcionaba. El COAR, pero el COAR es muy reducido. En la educación tiene que haber masa, así como los chinos, una cantidad inmensa de gente que quiere estudiar. Igualito ocurre en la SUNEDU, ¿no? Todos quieren estudiar y el único país donde se comienza a cerrar universidades es en el Perú. Ellos quieren que todos sean genios, ¿sí o no? Pero en China les conviene, por ejemplo, a los países que la gente estudie, ¿no? Para que solucione sus problemas. Si no solucionan los problemas, nadie va a venir a solucionarnos, ¿no? Nadie nos quiere en el mundo, todos nos quieren abajo, siempre los peruanos nos quieren robar los recursos y tenernos de esclavos, ¿no? Y la gran mayoría de los libros que han venido de Rusia son buenos porque han robado el conocimiento de otros países y lo han adaptado los profesores. Tanto Félix Aucayanchi, Custodio, como el profesor Walter Terrell, han resumido y han sacado la esencia, cosa que el Ministerio de Educación no ha hecho nada. Y si no, que digan, ¿no? Los del Ministerio de Educación si han creado un libro, ¿no? Al menos yo no he tenido acceso a un libro, ¿no? Y en las universidades también. En las universidades usan el Serwa y Semansky, ¿no? Pero no es un libro adaptado a la realidad nacional. Ahora, no es realidad nacional, pero lo que es costa, sierra y selva, sino la adaptación para solucionar nuestros problemas, ¿no? Porque son problemas graves. Hay cosas gravísimas, se gasta mucho dinero, ¿sí o no? Se endeuda el país y sigue siempre hacia atrás, hacia atrás. Ahora, el Ministerio de Educación sigue construyendo colegios y piensa que dentro de esa construcción de colegios la cosa va a regresar a la normalidad. Ellos piensan así, miren, piensa que va a regresar los profesores a las aulas. El sistema ya no va a dar un paso atrás, todo se va a convertir de manera virtual, ¿se da cuenta? Y para eso requerimos buenos profesores. Ahora, el nivel universitario es una buena opción, pero tiene que adaptarse. Ahora, arrastrar a esos profesores viejos es bien complicado, ¿no? O sea, es una memoria que ya ha sido adoctrinada por el Ministerio de Educación y no se puede cambiar, es bien difícil, ¿no? A ver, hazlo escribir, hazlo que entre a un aula, que aplique metodología sobre la juventud. Los profesores universitarios reciben alumnos ya que en el nivel de secundaria han fracasado, porque no ven así que todos son genios. Cuando van a la academia, el alumno se reforma, tanto humanísticamente como científicamente, y hasta religiosamente, porque el profesor le dice, mire, hijito, el único que puedes cambiar la vida eres tú, estudiando, aprendiendo, lo que no aprendiste en el colegio, lo que no te puedo enseñar en el colegio, lo que los profesores te ocultaron en el colegio, los libros, la información, todo, te la da el profesor. Complementa, ¿está bien? Entonces ahí debe haber la opción, el Ministerio de Educación, si no quieren desaparecerlos del colegio, crearles un año más para que hagan en el colegio, por ejemplo, que no existe el quinto, ¿no? Sino un nivel preuniversitario en el colegio incluido, para que no se quejen, porque los ministerios de educación se van a quejar, no, que no puede aparecer, pero sí se le puede agregar a la educación un año más, por ejemplo, el quinto exclusivo para el tipo de nivel preuniversitario, donde pueden enseñar buenos profesores, ¿no? Por último, para adaptar, porque no van a querer desaparecer el sistema, pero tienen que hacer un cambio, un sacrificio, ¿no? Tienen que empezar una reforma educativa, porque si no, el sistema va hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y nunca va a cambiar. Eso es todo, compañeros. Ha sido un gusto, Walter Pérez Terrell, conocerlo en persona, ¿sí o no? Cuídese. Para despedirme, acá hay dos docentes, Julián y Rolando, que son químicos, la UNI. Para que vean lo que estamos diciendo, no es una exageración. Nosotros hemos sido invitados para publicar libros en Brasil. Y vamos a tener una reunión antes de fin de mes. Pero ya para cerrar contrato. Entonces, quienes estamos hablando de educación, no somos que estamos leyendo la teoría de Jean Piaget. Estamos hablando por experiencia.
como dice Gillo, oye, ¿cómo en el colegio son brutos, van a la academia y son genios? Oye, ¿cómo es esto, cara? No entiendo. Y te cuento rápido, en el Bachillerato Nacional yo fui profesor en la Universidad Ricardo Palma. Y un día el director, desconfiado, nos llama a su oficina, al profesor de matemáticas, al profesor de física. Le dice, Alfredito, le dice, ¿no? Al profesor Alfredo Montoya Cerdán, mi colega. ¿Cuánto tiene el alumno Ruiz en matemática? Le dice, tiene 17, doctor Romero, le dice el director. Igual, ¿contigo cuánto tiene? Tiene 18. Desconfiado, ¿eh? Así, desconfiado, pensando que uno está haciendo su trabajo sin responsabilidad. Y el director me dice, Walter me dice, este alumno en su colegio, su máxima nota, 12. ¿Y qué? Y en matemática tiene 17 y en física 18. ¿Qué ha pasado acá? Señor director, yo le pongo la nota que le corresponde. ¿Usted está pensando que no estamos calificando bien? No, pero no entiendo, dice, no entiendo. En su colegio era bruto y acá es genio. Él entendía el método preuniversitario. No entendía. Pero Julián Mesa, que es un profesor de 1000 pantallas, excelente profesora, con valores, ¿eh? Creo que tiene un récord que nunca ha llegado tarde ni cuando hay huelga de transporte, ¿no? Antes de las 8 ya está marcando tarjeta. Y eso no me lo ha dicho él, ¿no? Sino me contó el director del colegio Saco Oliveros, don Willy Carrasco Veas, me dijo. El profesor me dice, nunca llega tarde. Son los valores, pues. La puntualidad, la responsabilidad. Mi hermana trabajó 35 años en Rebagliati como enfermera. Nunca llegó tarde. Por eso mis amigos de la César Vallejo me decían, para que a Walter Pérez le descuentes un sol de tardanza. Está bien difícil, ¿eh? Entonces, mi estimado, la educación es un tema amplio. Amplio. Y educación no solamente es saber sumar, restar. Eso es la educación más complejo. Hasta caminar tiene que ver con educación. Sentarse bien en una silla tiene que ver con la educación. La higiene tiene que ver con la educación. Pero eduquemos lo mejor que se pueda a nuestros amigos. Y hay que priorizar cosas. De repente nuestra economía no da para tanto, pero algo tenemos que hacer por los hijos. Si el padre de familia dice, no, hijo, no te puedo educar en San Marcos o en la UNI, porque es una carrera de 5 años, pero sí te puede educar en Sencico, topografía, 2 años. ¿Qué te parece? Ya, papá, dice, voy a ir a hacer. Y quién sabe, este muchacho sea laborioso, inteligente y sea empresario. Porque la vida está llena de sorpresas. Hay que educar a la familia, a los hijos. Ahora, no todos de repente tienen talento para ir a una universidad, pero la educación es más, puede ser técnico, como contó acá, ¿no? Del colegio iban al banco, del colegio iban a la fábrica, pero una buena educación. Muchas gracias, Altamisa, muchas gracias, Julián, Rolando y todos, el amigo Gillo de Arequipa, muy agradecido, Gillo, la verdad que me ha sorprendido. Y yo espero que las próximas reuniones, mi amigo Altamisa, invitemos a profesores de provincia que también hay que saber su pensamiento, ¿no? Sería bueno que la próxima semana esté aquí un maestro del Cusco, de Huancayo, Trujillo, de Piura, que también están preocupados, igual que nosotros, por nuestro sistema educativo, que no funciona.
Es una pérdida del tiempo para los jóvenes y una pérdida económica para el padre de familia. Muchas gracias y buenas noches con todos. Muchas gracias por escucharnos y por seguirnos. A todos los oyentes, estamos receptos a sus observaciones, comentarios, algunas críticas o de repente algunas posibles soluciones, donde todos ustedes, el público en general, pues pueden participar de forma abierta y con toda la libertad del caso en este tema que hemos tratado, lo que es la educación de nuestro país. Es una conversación muy larga hoy discutirlo, el tema de educación. El tiempo que nos ha tocado, hemos podido resumirlo y expresarlo lo que nosotros pensamos, como profesionales que somos y como también vemos la realidad de la educación en nuestro país. Gracias a todos. No olviden de darnos su like y apoyarnos en ese sentido para seguir trabajando. Muchas gracias con todos, estimados invitados. Hasta luego.